Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un mes más a esta sección del estudio de Culturina, donde mensualmente ya sabéis que estamos tratando temas relacionados con la cultura, la creatividad, el emprendimiento, los negocios, en general cualquier temática relacionada con estos topics, pues tiene hueco aquí. Y concretamente esta serie de vídeos de difusión cultural en redes sociales, ya estamos con la tercera entrega y hoy tenemos a un invitado de lujo, en mi opinión, que es Miguel Ángel Cajigal, alias El Barroquista, y vamos a estar hablando con él el tema de la difusión cultural en Twitter, de que ya sabéis que bueno, tiene un perfil súper interesante y que dentro de todo el barullo y la polémica, ¿no?, que muchas veces genera Twitter, pues bueno, están estos proyectos tan enriquecedores, ¿no?, y tan educativos. Y bueno, sin más, Miguel Ángel, bienvenido, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por estar aquí hoy. Hola Patricia, ¿qué tal? Nada, gracias a ti por invitarme. Yo encantado de estar aquí contigo. Genial, pues en primer lugar, eh, vamos para contextualizar un poco esta temática. ¿Cómo ves tú la relación entre la cultura y lo digital? Porque en muchas ocasiones esto puede generar controversia, ya a lo mejor no tanto, y en otras ocasiones lo hemos hablado que en la cultura todavía hay un poco de reticencia, ¿no?, a lo que es la difusión, no sé si la difusión cultural en lo digital, pero en este combo, ¿no?, que hay un poco bueno, de parón, que vamos poco a poco, cada vez se avanza más. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú, esta unión? ¿Qué ventajas nos puede traer? Yo creo sobre todo que lo digital es un nuevo campo de juego y como hubo otros antes. Entonces, cuando alguien me expresa algún tipo de reticencia a la expresión cultural en el ámbito digital, yo pienso un poco que sería tan raro como decir que está muy mal la cultura impresa en papel, ¿no? La imprenta fuera de la cultura o cualquiera de los otros ámbitos, el ámbito audiovisual fuera de la cultura, la televisión fuera de la cultura, el cine, la radio. Yo creo que lo digital en sí mismo es otro campo de juego, quizás más amplio, aunque todavía no lo veamos del todo, que muchos de los campos anteriores que he citado. Y desde ese punto de vista, yo creo que la vertiente cultural del uso de las plataformas digitales es algo normal, natural y casi, si se quiere, la solución lógica y el devenir lógico de los acontecimientos. ¿Qué ocurre? Que como sucede con prácticamente todo formato, lenguaje o soporte nuevo, pues al principio hay las clásicas reticencias, no sé si solo reticencias, a veces desconocimiento mucho, o el hecho de que es indudable que las plataformas digitales, sobre todo algunas de ellas, tienen un cierto componente generacional. Entonces, como componente generacional que tienen, eso siempre hace que otras generaciones que no sienten estas plataformas tanto como suyas, sino más bien como algo nuevo y sobrevenido, pues experimenten el clásico rechazo apocalíptico de toda la vida, ¿no? Como cuando en los años 80 y 90 la gente decía que si jugabas a los videojuegos te ibas a quedar ciego o te iban a pasar cosas terribles, ¿no? Pues un poco parecido sucede con el ámbito digital, ¿no? Que todavía existe esa especie de rechazo casi visceral por parte de un sector cultural importante a cualquier cosa que sea digital, pensando que eso es o bien banalizar los contenidos o cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que es un discurso más bien apocalíptico, que yo creo que no es muy realista. Sí, además que ahí también estoy súper de acuerdo en que hay esos pensamientos que tienden a pensar que como que en cierta forma deforma la cultura, ¿no? Como si fuese algo que influye negativamente. Y yo me pregunto en este punto, que además estaba escribiendo, si la falta de conocimiento es equivalente a una falta de valoración, ¿no? Que puede tener relación y además también en este sentido, como la creatividad que es innata en el sector cultural cómo no se explota debidamente, o sea, de que la persona que visita una exposición presencial pueda tener la misma sensación en el mundo digital, cómo esa creatividad puede traspasar la pantalla y cómo esto podemos trabajarlo. Yo creo en ese sentido que hay un punto de partida y ese punto de partida debería ser el hecho de que la cultura se consume donde el consumidor necesite, desee o quiera, ¿no? En general me da la sensación de que en determinados ámbitos culturales, en el mundo de la cultura somos un poco quejicas y siempre nos estamos quejando de que no se consume suficiente cultura, pero luego queremos que se consuma exactamente como nos da la gana. ¿No? Es como queremos que la gente vaya a óperas y esté 3 horas sentada viendo una ópera y es como, a ver, hay gente que puede disfrutar mucho de 3 horas sentada viendo una ópera y habrá gente que no. Y habrá gente que prefiera ver una ópera en vídeos de YouTube más cortos
y habrá gente que prefiera ver una ópera en un DVD pudiendo pausar y levantándose a por unas olivas a la cocina. Hay diferentes maneras de consumir la cultura. Y pongo el ejemplo de la ópera, podría poner cualquier otro, ¿no? Sucede con la literatura, sucede con la música, sucede con el arte en general. Actualmente hay plataformas que ya tienen una larga tradición y que tienen un formato digital, como puede ser la Wikipedia, que han cambiado radicalmente la manera de entender la cultura, porque ahora la gente tiene un nivel cultural muchísimo más alto del que tenía hace unas décadas, simple y llanamente porque el acceso a la cultura, por lo menos a un nivel básico, es gratuito siempre que tengas una conexión a Internet. Tú puedes saber quién es Lee Krasner simplemente teniendo tu teléfono móvil conectado a Internet, porque lo buscas y Google te responde. Eso no sucedía hace solamente 20 años. Yo me licencié en Historia del Arte hace menos de 20 años y simplemente cuando yo estudiaba conseguir todas las imágenes de todos los artistas que te tenías que estudiar era una odisea. Era imposible conseguirlas todas. Y a día de hoy las puedes conseguir todas perfectamente desde Google, ¿no? Ese cambio es un cambio importante. Es una manera diferente y nueva de consumir elementos culturales. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso significa también adaptar el consumo cultural. Antes, y cuando digo antes puedo decir en los años 70 o en los años 90, cuando salía un álbum de música, la gente muy aficionada se lo compraba y se lo escuchaba entero, y ahora casi nadie hace eso. Ahora la gente escucha un tema, una canción, una pieza, solamente una, a lo mejor la vuelve a escuchar, o a lo mejor se corta la escucha porque está en el metro o en el tranvía o de camino al trabajo o a la clase. Esos son cambios en los formatos de consumo cultural, pero no necesariamente significa cambio a peor, simplemente significa cambio a un paradigma diferente. Uh-huh. Y en este campo que se abre nuevo, ¿no? Como un nuevo contexto en el que la cultura puede hacerse accesible mundialmente y llegar a sitios que antes presencialmente no podía, ¿cuál es el papel de las redes sociales y concretamente de Twitter? Twitter es una plataforma que permite a cualquier persona desde cualquier lugar del mundo conectarse directamente con lo que está sucediendo. Es la plataforma de la inmediatez y de hecho Twitter como empresa siempre se ha comercializado así y siempre se ha vendido con esa idea. La prueba más reciente es que ante la caída global de WhatsApp, Facebook e Instagram, media humanidad entró en Twitter, algunos por primera vez en meses sabían, o no entraban en Twitter desde hacía años para ver qué había sucedido. Y efectivamente Twitter contaba que WhatsApp, Facebook e Instagram se habían caído, ¿no? Esa idea de la inmediatez es muy interesante. No significa que todo lo que aporta sea positivo. Tiene, como cualquier soporte, elementos positivos y elementos negativos. Pero el hecho de que yo en Twitter le pueda preguntar a una catedrática de filología clásica una duda directamente a ella a través de su perfil, o pueda ver cómo un museo comunica que ha cerrado una sala esta tarde porque simplemente pues, se ha cerrado por las razones que sean. Esa inmediatez y ese contacto automáticamente inmediato y cercano con la fuente de información, yo creo que es lo más valioso de Twitter. Eso significa que a veces podemos correr el riesgo de entrar en una espiral de sobreinformación. Y luego también significa que yo creo que hay personas que no entienden que Twitter es esto y creen que Twitter es otro tipo de canal, ¿no? Twitter no es un tribunal de tesis doctoral, Twitter no es una revista científica, Twitter es un canal de conversación, fundamentalmente, de conversación inmediata, donde puedes decir lo que piensas, otra persona puede decir lo que piensa, podéis discutir, pero no necesariamente es un foro académico, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Para la cultura es valiosísimo, porque permite tener un contacto directo con las personas que están en Twitter, con las instituciones que están en Twitter. Una artista que te interese puede actualizar lo que está haciendo en este preciso momento, cuáles son sus proyectos, en qué está trabajando. ¿Qué significa también? Que yo creo que eso sí lo he hecho en falta en la visión que la mayoría de la gente tiene de Twitter y de las redes sociales en general, que nos olvidamos de que Twitter en todo caso es una fuente de información primaria. Entonces tampoco nos podemos creer todo lo que diga Twitter. En el sentido de que si yo, por ejemplo, por seguir ese símil de una artista, si yo sigo a un artista que me interesa en su cuenta de Twitter, no tengo por qué creerme todo lo que dice. De la misma manera que como historiador del arte, si voy a ver unas cartas de una artista de los años 40, pues tampoco me tengo que creer todo lo que diga, porque evidentemente es información parcial, es información interesada. Eso también hay que tenerlo en cuenta y yo creo que eso sí se pierde un poquito. Claro, y en ese punto, a ti ya teniendo tu proyecto de difusión cultural súper consolidado en Twitter,
¿cuál de esos motivos que has mencionado fue el que te llevó a elegir Twitter como red social y no cualquier otra del momento? Ciertamente yo tengo que confesar que yo me consideré durante mucho tiempo un tuitero malísimo, terrible, y me sigo considerando un tuitero mejorable, vamos a decirlo así. Ahora sí acepto que conozco bien el funcionamiento de esta plataforma en particular, que es en la que más tiempo estoy, pero me di cuenta de que podía ser una plataforma para lo que yo quería hacer a base de contactar con la gente, a base de tener diálogo, a base de ver que había personas interesadas en debatir a las 12:30 de la noche sobre pintura del siglo XVI, que es algo sorprendente, pero puede haber gente que quiere hacerlo y que Twitter podía ser el lugar. Y a raíz de ver que determinadas personas estaban empezando a convertir el hilo, el hilo de Twitter en un género en sí mismo, en un portador de significado. En ese momento yo me doy cuenta de que se puede experimentar, empiezo a experimentarlo y veo que no se me da mal y que a la gente le interesa y que le interesa recibir información en ese tipo de formato, con sus ventajas e inconvenientes, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí, lo que más me ha interesado siempre ha sido ese contacto directo. Es cierto que yo ya con la escala que tiene mi cuenta de Twitter, que pasa de 100.000 personas, ya la escala del contacto directo cuesta cada vez más, porque a veces incluso simplemente seguir todo lo que te responde todo el mundo cuando compartes algo o cuando comunicas algo, a veces puede ser difícil o puede requerir demasiado tiempo que yo no tengo, ¿no? Pero sigue siendo lo más interesante para mí ese contacto directo. El hecho de poder haber creado una comunidad y participar de las comunidades de otras personas me parece lo más enriquecedor con diferencia. Y yo honestamente debo decir que aprendo todos los días cosas en Twitter. Yo creo que es una plataforma perfecta, mejor que las otras redes, en mi opinión, para aprender siempre que vayas en esa actitud de nutrirte de lo que las demás personas comparten. Además, una cosa que has comentado que yo también estaba aquí apuntando, el tema de la experimentación, ¿no? Que muchas veces esta charla la va a estar viendo personas o emprendedores también del sector cultural, que entre otras redes valoran Twitter como una ventana al mundo, ¿no? Donde poder difundir sus conocimientos, sus productos, sus servicios, lo que ofrezcan, ¿no? Y en ese punto creo que muchas veces genera frustración, ¿no? El hecho de experimentar, porque a lo mejor te puedes confundir de no saber hacia dónde ir, ¿no? Ujú. También otra, lo que tú has dicho, el factor tiempo, es súper importante también ser consecuente con ello, porque muchas veces hablamos de que, bueno, hay muchas redes, pero por ejemplo tú elegiste una y no otra, ¿no? Entonces eso, y aunque ahora también utilizas otras redes sociales, pero Twitter sigue siendo la principal también por algún motivo, ¿no? También Ujú. la idea de dejar claro que no todas las redes son para todos los proyectos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía Twitter y la verdad es que por no usarlo, pues al final lo terminé cerrando porque tenía que ser un poco consecuente y decir que no puedo llegar a todo, ¿no? Entonces Claro. tenía que centrar un poco los esfuerzos. En ese punto, ¿qué consejo le daría a las personas que en ese momento están pensando tener en Twitter una ventana de difusión cultural? Consejos sobre Twitter. Bueno, hay algunos consejos que yo creo que son universales en general para todas las redes y plataformas digitales. Uno de ellos es recordar que la comunicación en plataformas digitales es picar mucha piedra. Hay que picar piedra, hay que tener tenacidad y eso para mí es muy importante. Hay que ser constantes en la medida de lo posible porque las redes sociales son empresas privadas y como empresas privadas que son lo que les interesa es que la clientela, que es el público, esté dentro de las redes el mayor tiempo posible. Entonces, independientemente de cómo esté trazado el algoritmo de cada red social, siempre va a premiar la insistencia, la perseverancia, la presencia más o menos continuada. Pasa en Instagram, pasa en Facebook, por supuesto, pasa en YouTube de manera muy exagerada y pasa en Twitter también. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que un consejo importante de Twitter es abandonar un poco la idea de que Twitter es una plataforma publicitaria porque no funciona de una lógica, con una idea tan lógicamente adaptada a un concepto publicitario. Ujú. No es tan fácil como llegar y decir, bueno, voy a darme a conocer en Twitter. No, lo que tienes que hacer en Twitter es mostrarte, mostrar lo que haces, mostrar lo que piensas, interactuar, algo que no sucede a veces en otras plataformas, pienso sobre todo en Facebook. En Instagram, dependiendo de la escala de la comunidad de cada persona, puede suceder, ¿no? Pero en Twitter es relativamente frecuente que tú sigas pues, a un cineasta y el cineasta tuitee, pues esta mañana me he venido a tomar un croissant a esta panadería que me encanta, que no tiene absolutamente nada que ver con su actividad como cineasta.
pero forma parte de la dinámica de estar en Twitter y compartir con la comunidad de Twitter las cosas. Hay gente que esto no lo lleva bien porque considera que a lo mejor es una sobreexhibición o un exhibicionismo exagerado. Y ahí yo siempre digo que hay que elegir, ¿no? Tú tienes que elegir sobre todo el grado de exposición que vas a tener. Yo, por ejemplo, soy muy activo en Twitter, sin embargo, mi grado de exposición en Twitter personal es bastante pequeño. Sí, a veces comento estoy aquí o he venido a comprar a esta librería, pero casi todo va muy encaminado a lo que yo me interesa más en redes sociales, que es el ámbito cultural. Pero aún así, tenemos que tener muy claro desde el principio que Twitter no funciona con la idea de cuando yo quiera vender algo en Twitter me lo van a comprar porque lo estoy vendiendo. Lo que tienes que intentar es crear una comunidad, que la gente se interese por lo que haces, y esa es la única manera real de que el día que necesitas realmente que la gente atienda a algo concreto, la gente te va a atender. Por ese sentido, por estas razones, Twitter a lo mejor no se adapta a cualquier tipo de actividad cultural o a cualquier tipo de iniciativa empresarial del ámbito cultural, sino que tiene unas características que son un poco puñeteras, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, un error muy generalizado, muy generalizado de las instituciones en Twitter cultural y de algunas empresas en Twitter cultural es utilizarlo solo como plataforma de anuncios, ¿no? Es decir, voy a dar una charla mañana y pasado mañana estoy aquí y venid a ver nuestra exposición y hay función mañana a las 12 y todo eso está muy bien, pero al final, si echas un vistazo al timeline de cualquiera de esas cuentas, y pienso en museos, en teatros, en grupos de música, verás que no tienen realmente una respuesta, no obtienen una respuesta a la escala de lo que deberían, precisamente porque la gente detecta claramente desde el principio que eso es publicidad. Es como solo requieres a tu comunidad cuando te interesa. No das nada a cambio, solo esperas que tu comunidad atienda y compre lo que le quieres vender. Esa lógica puede funcionar en otras redes. Puede funcionar en Facebook, que es fundamentalmente una plataforma de publicidad. Facebook es la plataforma de publicidad más importante del mundo. Puede llegar a funcionar en Instagram hasta un cierto nivel. Por eso en Instagram existe la figura del influencer o de la influencer, que no existe en Twitter. Hay una diferencia muy grande en ese sentido entre lo que puede ser un influencer o una influencer y un tuitero, una tuitera. Es distinto, es completamente diferente. Las personas con un perfil público en Twitter participan del debate, comentan el tema del día, aunque a veces el tema del día no sea próximo a sus intereses principales o dominantes, y ahí es donde hay que tomar muchas más decisiones. En ese sentido, yo reconozco que Twitter puede ser la red que más apabulla al principio, y a mucha gente, en mi experiencia, le suele asustar más que otras. Porque en Instagram tú tienes un código de comportamiento que lo puedes ver en otras personas y puedes más o menos replicarlo y funciona. Y es cierto que, igual que en Twitter, la persistencia y la tenacidad te van a premiar. Pero si tú te haces un directito todos los días en Instagram o subes unas stories más o menos trabajadas, tu audiencia va a crecer. Y va a crecer de manera natural, exponencial y orgánica. En Twitter nadie te garantiza que eso vaya a suceder. En Twitter tienes que participar en realidad de Twitter, tienes que entrar dentro, tienes que dedicarle un tiempo varias veces al día, a ver cómo está la cosa, a ver de qué se está hablando hoy. Tienes que, aunque asuste un poco al decirlo así, trasladar un fragmento de tu vida a Twitter. Tienes que vivir en Twitter, por lo menos lo que sea, media hora al día, una hora al día, una hora y media al día, lo que cada persona pueda hacer. Y esa es la única manera realmente de que lo que haces en Twitter tenga un reflejo. Es el único consejo real que puedo dar de efectividad y eficiencia en ese sentido es ese. Utilizar Twitter como parte de tu día a día. Y de la misma manera que si te sucede una cosa, se lo vas a comentar por WhatsApp a tu pareja, a tu hermana, a tu hermano, a tus padres, pues si te sucede una cosa de un determinado tipo o estás haciendo algo de una determinada área que entra dentro de tus intereses en Twitter, se lo comentas a tu comunidad de Twitter exactamente igual que se lo comentarías a una amistad. Encontrar ese punto es más difícil. Y yo creo que es algo que se consigue con costumbre, sobre todo desdramatizando mucho Twitter y cogiéndole el hábito, ¿no? Cogiendo el hábito de que ya llega un punto que ya no piensas, voy a poner esto en Twitter, sino que en cuanto encuentras un libro que te interesa, te enteras de una información que puede ser interesante o lo que sea, la pones automáticamente, ya no tienes que hacer ni siquiera el proceso. De esto me parece todo súper interesante y además estoy muy de acuerdo. Concretamente destaco varios puntos. Primero el tema del hábito, que es lo último que has dicho, que para mí también es súper importante que toda actividad comunicativa tiene que ser un hábito y eso se basa también en lo que has comentado de la dedicación, de entender que esto es a largo plazo, de que es poco a poco y de que tenemos que integrar o interiorizar una rutina diaria, semanal, de dedicarlo a eso, ¿no? Al final
no estamos en Twitter o en Instagram o donde sea por gusto, sino que independientemente de cuál sea el objetivo, siempre tiene que estar también desde el disfrute, ¿no? Porque ya también cuando empezamos a hacerlo desde la incertidumbre o el miedo, lo que genera es mucho rechazo, ¿no? Y eso la gente lo nota un montón, aunque no parezca en el mundo digital también. Luego también me quedo con el tema del tema publicitario, ¿no? Y de que se utiliza erróneamente muchas veces las redes sociales en general desde el punto de vista cultural como informativamente, ¿no? Para informar, para contar dónde estoy, qué hago, o incluso también muchas veces con un toque más cerrado, más corporativo, ¿no? Y en ese Totalmente. sentido, pienso que si la cultura es conexión, ¿no? Conexión emocional, ahí lo perdemos todo. O sea, que no entiendo por qué se enfoca muchas veces tanto en la conexión emocional física y no también trasladar esa sensación que es con la que conectarían directamente y seguro que tendrían, digamos, más éxito, ¿no? Por así decirlo, en el mundo digital. ¿Por qué no se confía en eso, en esa conexión emocional que tanto tiene, pero que sin embargo a veces se descuida por ese contexto publicitario de las redes, ¿no? Yo creo que hay un cierto pudor, por un lado, que lo puedo entender perfectamente. Por eso también insisto en esa idea de que hay que tomar una decisión sobre el grado de exposición que vamos a tener en redes. Hay gente que tiene una exposición muy alta en Twitter, altísima. Yo en general tengo una exposición bastante baja, mía, personal, aunque estoy muy presente en Twitter. Y al final, cuando participas mucho, eso también significa que la gente cree que tienes un nivel más alto de exposición de lo que realmente tienes, ¿no? Twitter es una red social que se presta un poco a la sobreinterpretación, porque es una red social que se basa en el texto. Al basarse en el texto, eso hace que tú pones un tweet sobre cualquier tema y las personas que te leen añaden la entonación. Y entonces esa entonación va a añadir también prejuicios, ¿no? Y pueden pensar pues que dices algo para buscar la discusión o que estás buscando la polémica o todo lo contrario, que estás pasando de puntillas por un tema porque no te interesa mojarte o algo por el estilo, cuando en realidad todo eso es añadido por la mente de la persona que lee el mensaje. No está en absoluto en el mensaje que tú estás lanzando y generalmente está bastante equivocado. Eso es lógico que provoque un cierto rechazo. Y eso lleva como a una segunda fase, que es que la mayoría de las marcas o usuarios profesionales de Twitter tienden a colocar demasiados cortafuegos en su uso de Twitter, pensando en, uy, si digo esto la voy a liar, uy, si digo esto va a ser una equivocación, uy, si digo esto me va a perjudicar en mi marca, si digo esto me estoy metiendo en un terreno pantanoso. Entonces al final yo he escuchado a mucha gente decir literalmente, es que ya no uso Twitter porque ya no puedo publicar nada, porque cualquier cosa que pienso que voy a publicar, luego digo, no, mejor no. Eso es un problema, porque eso al final es una barrera comunicativa. En Twitter hay que asumir que hay un tipo de comunicación que es nociva y que se visualiza quizás más en Twitter que en otras redes, pero que existen todas, porque el acoso existe en Instagram en un volumen incluso mayor que en Twitter y en Facebook también, así que no es solamente una cuestión de que la plataforma Twitter se preste más a ello, sino que en realidad lo visibiliza más, lo cual hasta cierto punto es una ventaja, porque si tú ves a las personas que solamente están ahí para hacer ruido o a las cuentas anónimas que solamente están ahí para hacer ruido, siempre es más fácil escindirlas, silenciarlas, no dejarles que participen en la conversación. Y eso hace que yo creo que la gente que se acerca desde el ámbito de la cultura a Twitter lo haga siempre como con miedo, ¿no? No sé qué tengo que contar, no sé por qué contar esto, o más bien incluso no tengo nada que contar porque lo que me gustaría contar, si lo cuento, me voy a meter en un lío. En ese sentido yo siempre pongo un ejemplo, y es un ejemplo que uso mucho en clase. Es un ejemplo muy repetido para mí. En España, yo creo que la persona que hizo consciente a más personas de la importancia de gestionar la red social Twitter fue la persona que ejerció de community manager de la policía durante varios años y se convirtió en un modelo, incluso para empresas, de cómo gestionar una red como Twitter. Y lo hacía de una manera tremendamente informal, tremendamente improvisada, bromista, bastante irreverente y muy dinámica. Y si todo eso lo podía hacer el community manager de la policía, Ya ves. ¿por qué no vamos a poder hacerlo los demás? Es decir, si la policía, que lidia con las cosas más serias y más graves de la sociedad, puede tener un community manager que hace bromas, literalmente, sobre si vas a beber cuando salgas por la noche,
¿Quién quieres que te lleve? ¿No? El famoso spot que luego pues, que en realidad era una copia de otros países. ¿No? Elige quién quieres que te lleve, un taxista, un ambulanciero o el conductor del coche fúnebre. ¿No? Si la policía puede hacer ese tipo de bromas, o si la policía puede instaurar si te pasa esto, arroba policía, y lo hacían de una manera bastante cómica y tirando un poco de humor, cuando en realidad el trasfondo de todo eso es terrible, porque estamos hablando de que la policía estaba pidiendo, oye, si sufres una agresión, denuncia y contacta con la policía. Si te pasa algo complicado y solo tienes el móvil a mano, tuitea lo que te está pasando. Es muy serio de lo que estamos hablando. Pero la policía lo podía hacer de una manera relajada. Si la policía puede, lo podemos hacer desde la cultura, lo puede hacer un museo, lo puede hacer un colegio, lo puede hacer una universidad. No hay ninguna razón para ello. Incluso la CIA llegó a utilizar humorísticamente su cuenta de Twitter, con ese tuit tan famoso, que fue el primer tuit de la cuenta de Twitter de la CIA, en el que decían no podemos ni confirmar ni desmentir que esta es la cuenta oficial de la CIA. Si ellos pueden hacer humor, y la CIA también trata con cosas muy oscuras, ¿por qué no vamos a poder tomarnos Twitter con un poco más de relax las personas que estamos en el ámbito cultural? Que dentro de lo que cabe es raro que estemos hablando de temas tan serios como los que puede tratar la cuenta del ejército o la cuenta de la policía. De hecho, hace poco también leía unas estadísticas de uso de redes sociales del año pasado y decían que las personas entran en un contexto informativo, de desconexión, de diversión, de disfrute. Y claro, en eso, ¿por qué no entrar? ¿No? Es decir, en ese ambiente, pues tenemos que tener en cuenta también las personas que nos leen, por qué nos leen y en qué momento nos están leyendo y cómo quieren acceder a ese contenido, ¿no? También utilizando el ejemplo de la policía, que me parece buenísimo, también veo un poco retomando el tema de la creatividad, ¿no? De cómo la creatividad se puede utilizar para arriesgarnos y comunicar y destacar por el cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Yo creo que la creatividad en Twitter tiene un campo muy amplio. En Twitter es la red social más versátil. Permite texto, permite imagen, permite vídeo, permite romper el lenguaje. En ese sentido, yo creo que el ejemplo perfecto es Pedro Torrijos, que personalmente yo creo que es el mejor tuitero cultural en habla hispana, con diferencia, y cómo él ha inventado una manera de contar las cosas, literalmente. Ha inventado un lenguaje que ya tiene sus propias estructuras, sus propias pausas, sus propios ritmos, y es una forma distinta de contar las cosas. Y funciona. Y funciona porque Twitter es el soporte. Y porque la gente entra en Twitter a leer los jueves por la noche los hilos de Pedro Torrijos sobre lugares improbables y arquitecturas y espacios. Y ya sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Es como cuando vas a un concierto de tu grupo favorito y sabes un poco lo que te puedes imaginar que va a suceder allí, ¿no? Eso es muy interesante. Pero en principio, poca gente está tirando por ese uso tan creativo de Twitter. La mayoría de la gente va a un uso más digamos, convencional. Supongo que para atar las cosas, para tener las cosas bien atadas, para procurar no arriesgar o no arriesgar más de la cuenta. Yo en ese sentido siempre invito a la gente a desmelenarse un poco, a perderle el miedo a las redes, porque lo peor que te puede pasar es que metas la pata, que no es tan grave. Al Claro. final no estamos hablando de operar a corazón abierto, estamos hablando de poner un tweet. Es cierto que hay gente que le da como mucho valor y que puede formarse una gran bola de nieve alrededor de un tweet, pero no dejan de ser palabras. Y hay una cosa que hay que asumir siempre en Twitter. Nos vamos a equivocar. Si entras en Twitter con miedo a equivocarte, es mejor que no entres, porque es una red en la que la equivocación va a quedar ahí y la va a ver todo el mundo. Y no pasa nada, te equivocas y ya está. A otra cosa, mañana será otro día. Y en ese punto se me ocurre también una pregunta relacionada también con tu experiencia, ¿no? En estos años con el proyecto del barroquista. ¿Ha habido algún momento que tú hayas dicho, tiro la toalla, a mí esto no me compensa, ya sea por algún típico hater o alguna experiencia que tú hayas dicho, "Uf, a mí esto no me compensa"? Entiendo que hasta ahora, obviamente, la mayor parte habrán sido alegrías, porque si no, obviamente hubiese dicho, bueno, pues no tiene salida, ¿no? Pero no sé Mm. si hay algún momento que te hayas sentido como diciendo, "Uf, esto no sé yo cómo va a terminar". La verdad es que yo soy muy afortunado. Tengo una comunidad muy positiva, en donde la mayor parte de las interacciones son siempre positivas y no me puedo quejar en ese sentido. Siempre hay ese odio, ¿no? Ese hate un poco institucionalizado, pero que además yo creo que es un poco proporcional al eco que tú tengas, ¿no? En ese sentido, yo sí, desde mi experiencia, sí he notado que cuando yo tenía, no sé, 8.000 seguidores,
pues decía cosas que las digo ahora con 10 veces esa cifra y diciendo las mismas cosas, con 8.000 seguidores no se te enfada nadie y con 100.000 seguidores es como, ya va este a quedar de listo. De hecho, yo he refinado mucho mi manera de tuitear. Yo al principio no sabía lo que hacía, como casi todo el mundo, me imagino, en Twitter. Es decir, tuiteas un poco intuitivamente, reproduces lo que el resto de la gente hace, porque supones que es la manera de utilizar Twitter, luego te das cuenta de que hay cosas que no son correctas o que tú puedes pensar que no deberías hacer. Una cosa que desde hace ya bastante tiempo intento evitar, ¿no? Que es hacer retweet con comentario para algo que no sea aportar en positivo, ¿no? Claro. Es el shaming, ¿no? Lo que se llama el shaming. Pero al principio casi todo el mundo hace shaming porque es lo que ves hacer a los demás. Entonces crees que es lo normal. Aprendes los códigos un poco a la brava, un poco en modo jungla. Si ves que el de al lado hace esto, dices, debe ser lo que hay que hacer. Entonces Claro. poco a poco te vas adaptando. Pero yo soy mucho más cuidadoso hoy de lo que era hace 2 años o 3, muchísimo más en lo que tuiteo. Y sin embargo, sí notas que hay reacciones más viscerales que en realidad no tienen nada que ver con lo que has dicho, sino que tienen que ver con que eres tú quien lo ha dicho. Si lo dijese una persona con 5.000 seguidores o con 10.000 seguidores no pasaría nada. Si lo dice una persona con más de 50.000 seguidores, de repente es como que hay gente que te ve como una figura de autoridad, sin necesariamente serlo. Un número mayor de seguidores no significa absolutamente nada en realidad. Hay cuentas con 3.000 seguidores interesantísimas y cuentas con 300.000 seguidores que no hacen nada interesante. Eso no tiene ninguna relación. La calidad no está medida en la cantidad. Pero sí es cierto que a partir de una cantidad no sabría determinarla de seguidores, la gente te empieza a considerar una figura de referencia y como figura de referencia siempre va a haber personas que van a comunicar a la contra de lo que tú digas, ¿no? De que cualquier cosa que tú digas van a intentar ver el error. A mí me resulta gracioso, personalmente, ¿no? Es una cosa que me resulta divertida, me divierto bastante. Y yo siempre he sido una persona que con este tipo de fenómenos, sobre todo con el hate, la verdad es que no me afecta. Pero sí recuerdo una vez en particular que, hombre, la verdad es que no pensé en quitarme de Twitter ni nada parecido, pero sí pensé, bueno, en 48 horas si no entro no pasa nada. Y fue en un debate cultural bastante obvio, sobre los límites de la ficción, que es un debate cultural que además en Twitter vuelve con mucha frecuencia, al respecto de cuál debe ser la raza o procedencia o color de piel de las personas que interpretan determinados personajes históricos en series o en películas, ¿no? Y yo comenté algo bastante sencillo, yo creo que bastante sencillo de entender, porque el escándalo venía todo porque una actriz negra iba a interpretar a Ana Bolena. Ujú. Y yo comenté algo que es muy obvio y es que no sabemos cómo era Ana Bolena. Así que probablemente sabemos que negra no era, pero tampoco se parecía a muchas de las actrices que la han interpretado en la ficción y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ese comentario acabó desarrollando toda una tormenta alrededor porque varios grupos extremistas muy radicales decidieron hacer shaming masivo, ¿no? Son grupos que evidentemente están organizados y cuando tropiezas con esta gente ya sabes lo que viene, porque son personas que sacan el pantallazo y se lo empiezan a pasar por grupos de WhatsApp y Telegram instantemente, ¿no? Entonces sí, ahí tuve como un plazo de 24, 32 horas de decir, madre mía, vaya tormenta. Pero bueno, es un poco como cuando vas a salir a la calle y de repente cae una tormenta con rayos, ¿no? Pues esperas porque sabes qué va a pasar. En Twitter todo son palabras y la efervescencia es breve. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo las personas que hacen un uso no constructivo o incluso destructivo de las redes sociales suelen ser muy poco tenaces. Suelen ser personas que están ahí solamente para pasar el rato. Sí. Entonces al final, a los 2 días ya se han olvidado. Al final en eso también me quedo con el tema de no desmotivarnos, ¿no? Que a pesar Mm. de eso también es como relativizar las cosas y aprender que es parte del camino, ¿no? Que también en eso está mucho la experimentación hasta que uno da, pues como tú has comentado, con una fórmula de expresarte en la que te sientas cómodo, te sientas auténtico y establezca esos límites a la hora de comunicar que sean interesantes para ti y para tu audiencia, ¿no? O sea que me quedo con ese mensaje. Sobre todo en el sentido en que lo que tú comuniques debe ser lo más cercano a lo que tú seas. Exacto, Es decir, eso mismo. tú, Ujú. tú, tú puedes decidir de esta línea hacia allá no voy a pasar nunca, y eso está bien, pero de esta línea hacia aquí tienes que ser tú. Claro. No puedes simular ser otra persona. Yo recuerdo en un curso muy interesante que tuve sobre comunicación pública que un especialista en comunicación
nos insistía mucho en decir, comunicamos lo que somos, sin más. Exactamente. Comunicar lo que no eres requiere de ser verdaderamente unos maestros o maestras en la interpretación y es muy difícil que en una red social lo consigas, en una red social en la que vas a estar compartiendo cosas todos los días. Entonces, ahí sí, está bien que decidas, hasta aquí voy a contar y de aquí para allá no es tema público, pero lo que va a salir en las redes, lo bueno y lo suyo es que sea lo más próximo a lo que tú eres o a lo que tú piensas. Y aún así ya dará tiempo a suficientes malentendidos, ¿no? En ese sentido, no hay que desanimarse nunca, pero Twitter sí hay que reconocer que es una red en la que hay que ir al cuerpo a cuerpo con la propia red y desarrollarte como tuitero aprendiendo a manejarla poquito a poco. Claro, se aprende haciendo, al final es así, ¿no? Y así también Totalmente. consigue ese hábito, ¿no? Del que hablábamos al principio. Miguel Ángel, ¿y cuál crees tú que sería el principal reto? O sea, hemos estado hablando un poco ya de antes para acá, pero ahora con el principal reto que se puede presentar del uso cultural de Twitter, ¿cuál crees tú que será? Para mí el principal reto que hay ahora mismo en el uso cultural de Twitter es conseguir que las comunidades culturales mantengan una cierta estabilidad. Porque lo que ocurre es que, lo que ha ocurrido es que durante la pandemia se disparó el uso cultural de todas las redes, de Twitter también, Mm, y luego ha empezado a como a deshacerse, ¿no? Ha empezado a meteorizarse en el momento en que no había tanta audiencia. La audiencia de Twitter cultural o del Twitter histórico o de los diferentes elementos culturales que hay en Twitter ha caído muy drásticamente en el último año, porque se nota, ¿no? Se nota fácilmente viendo las métricas. Las métricas no son las que eran. Entonces, yo creo que ahí la clave es centrarnos más en una visión de lo importante que es crear una comunidad cultural de calidad y no necesariamente una comunidad cultural de volumen. Por eso vuelvo un poco sobre la idea que antes ya, comentaba de que el número de seguidores que tengas es bastante irrelevante. El número de seguidores no mide el número de seguimiento que tienes. Puedes tener mayor seguimiento con menos seguidores y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces lo interesante para mí es eso. Yo conozco comunidades muy sólidas de muy poca gente, pero que funcionan porque tienen intereses comunes. Entonces esos claro. intereses comunes hacen que fluya muy bien la información en ese sentido. Y el reto en Twitter siempre es encontrar las comunidades que te nutren y que te benefician en ese sentido. Luego, por otro lado, creo que Twitter en sí mismo como plataforma todavía no es consciente del uso cultural. Es curioso porque otras plataformas, sobre todo YouTube, fueron conscientes ya hace mucho tiempo de su uso cultural. Mm, Incluso Twitch, que no nació con la idea de ser usado como plataforma cultural, tiene más conciencia de su uso cultural que el propio Twitter. Y eso mm, es muy curioso. Es decir, la actividad cultural en Twitter no deja de ser algo marginal en sí, comparación con la mayor parte de lo que se habla, ¿no? Los temas estrella en Twitter son política y deporte, lo sabe todo el mundo. Y después, pues, vida social. Esos tres temas lo copan todo. Pero eso a su vez ha hecho que la propia plataforma no esté pensada como un espacio de debate cultural. Y a pesar de que cada vez es más evidente que existe ese debate cultural, la plataforma no responde a ello, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en la frustración que supone para mucha gente el hecho de que Twitter siga penalizando pues, determinados contenidos que se comparten de tipo cultural, los famosos vetos a las imágenes artísticas de desnudos, que es algo que ha hecho que mucha gente abandone Twitter directamente porque es realmente frustrante. no, No se trata de que tú pongas un tweet y porque has puesto un cuadro de la Venus de Giorgione y Tiziano te borren el tweet. No, no, es que te mandan al cuarto oscuro de Twitter durante a lo mejor 4 meses. Y en mm, esos 4 meses tu visualización se reduce drásticamente. Yo recuerdo que me pasé mm, todo un verano baneado de Twitter, literalmente. mm, Entonces, claro, eso es normal. A mí no, pero a la mayoría de la gente es normal que eso le desilusione. Porque dices, ostras, yo he compartido un cuadro del siglo XVII y me han tratado como si fuera un delincuente. En una red social donde los delincuentes tienen cuenta de Twitter. Y en una red social donde la pornografía, por ejemplo, ni siquiera está perseguida. Entonces, al final, eso sí genera un efecto mm, desánimo en mucha gente. Y la mayoría de la gente que yo conozco que ha dejado Twitter teniendo proyectos interesantes ha sido por esta razón. Entonces, al final, yo creo que ahí está ese reto, que ya no es un reto de nivel usuario, es un reto de la propia plataforma, que la mm. propia plataforma tiene que plantearse algún día que el uso cultural también les interesa, porque de momento somos una cosa tan minúscula que somos como el pequeño parásito que está en el lomo de una ballena azul y la ballena azul ni se entera de que el parásito está ahí.
La verdad es que no conozco ese dato y la verdad es que es súper contradictorio, ¿no? Como que saben que están ahí, pero no les interesa por el motivo que sea dar visibilidad, ¿no? O potenciarlo. A pesar de que el uso es mínimo, sí que, por otro lado, sí como punto positivo, sí que creo, ¿no? Que cada vez más se está, la cultura se está difundiendo cada vez más, ¿no? Gracias a proyectos como el tuyo y eso la verdad es que es de agradecer. Y por otro lado, también quería destacar como por último la parte tangible, ¿no? De todo esto que siempre y pasa en todas las redes sociales, nos centramos como en los números, ¿no? En el número de seguidores, pienso que cuanto más seguidores mejor me va a ir, o en el número de interacciones, el famoso engagement de Instagram, en fin. En eso yo también siempre trato de verlo desde el otro punto de vista, de que es mejor la calidad que la cantidad, Sin pero duda. es complicado porque al final, tanto en cultura como en comunicación, estamos hablando de cosas intangibles y es muy difícil ver el resultado si no es que te fijas en los números o algo, ¿no? Entonces eso Claro. también creo que es un reto, pero ya a nivel de todas las redes, por supuesto. Es el reto cultural, en realidad. La cultura es difícilmente medible si no es a través de estrategias de cuantificación. Y lo sabemos. Lo sabemos en la práctica. ¿Qué exposiciones son las mejores? No necesariamente las que tienen más visitantes, sino las que han dejado una mayor huella, las que han creado unas mejores sinergias, las que han desarrollado nuevas maneras de mirar las cosas. Pero al final eso se ve con décadas de distancia. En el impacto inmediato, pues casi todo el mundo entiende que los mejores museos del mundo son los más visitados y que los conciertos más importantes del mundo son a los que más gente ha ido y que los teatros más importantes del mundo son los que tienen más público. Esa cuantificación es una trampa y en redes sociales particularmente es una trampa, por dos razones. Primero, porque se pueden trampear las cifras de las redes sociales. En Twitter yo creo que no es tan frecuente como en Instagram, Mm. por lo que yo entiendo y por lo que yo veo, pero también debe suceder. En Instagram es más frecuente porque la propia plataforma de Instagram acaba fomentando que la gente la trampee, ¿no? Desde el preciso instante que una plataforma te da acceso a una serie de funcionalidades solo si superas una cantidad determinada de seguidores y Exacto. alguien que tiene una empresa descubre que pagando una módica cantidad le suman los seguidores que necesita para hacer la suma, pues al final es como que Instagram se hace trampa a sí mismo, ¿no? En Twitter eso no sucede, pero es evidente que hay gente que lucha por tener más seguidores, ¿no? Y yo es algo que, no sé, a lo mejor alguien puede pensar que como yo tengo muchos me da igual, pero yo recuerdo hace ya mucho tiempo que dando una clase en el máster de la Universidad de Málaga, yo comenté algo así como, creo que en aquel momento tenía 12.000 o 13.000 seguidores. Mm. Y dije, bueno, yo supongo que me estancaré ahora sobre los 15.000, 20.000 como mucho, ¿no? Y ya me daba por bien. O sea, a partir de los 15.000 seguidores, todos los que vengan están bien, pero es una cosa que tampoco te preocupa. No te Claro. preocupa por una razón. En Twitter, la gente te sigue por razones muy variopintas, que no necesariamente tienen que ser las que a ti te interesan. Y una cosa que aprendí en su momento de uno de los mejores divulgadores de España y de los mejores divulgadores en español es que a veces te conviene perder seguidores, a veces te conviene encoger tu comunidad, porque hay una gran comunidad que ha llegado pues porque un día pusiste un tuit muy acertado o muy simpático o se viralizó o la gente se rió mucho con él y de repente te empieza a seguir un montón de gente que en realidad no te está siguiendo a ti, no está siguiendo tu actividad, está siguiendo lo que hiciste ese día y ese día les llamó la atención. Esa comunidad no te interesa. Esa comunidad no interesa a un proyecto cultural en realidad. Sirve para incrementar el volumen de personas, pero en realidad el volumen de personas no es un seguimiento real. Esa va a ser una comunidad muerta en la práctica. Y se puede ver, ¿eh? Se puede ver en cuentas que tienen centenares de miles de seguidores y Ya. luego publican cosas y tienen 10 retweets o Claro, 5 esa retweets. interacción. Mm. Esa interacción cae drásticamente porque muchos de esos seguidores llegaron de manera completamente accidental. En ese sentido, yo creo que eso sí es un reto, construir una comunidad que se parezca más a lo que quieres hacer y a lo que quieres comunicar en Twitter. Y para mí es el reto principal, ¿no? Yo que soy una persona que siempre busca más las preguntas que las certezas y que trabajo más con las incógnitas que con las respuestas, sé que eso es difícil de entender para mucha gente. Entonces, al final, a medida que mi audiencia se ha ido aumentando, la incomprensión también aumenta en muchos casos, ¿no? Yo comento una cosa que a lo mejor la comento para que la gente se plantee un punto de vista distinto. No necesariamente porque yo piense eso, sino porque creo que hay un punto de vista complementario que es interesante explorar y hay gente que no entiende por dónde van los tiros, pues porque a lo mejor me empezaron a seguir porque un día yo estaba hablando de pintores y les gustó el hilo que hice de pintores y desde entonces me siguen, pero no saben tampoco cómo han llegado ahí. Claro.
En ese sentido también me quedo con ese mensaje, ¿no? De que al final se trata de generar esa comunidad con la que compartas valores, compartes pensamientos y poder generar esas relaciones a largo plazo, que al final es lo interesante, ¿no? Ya no hablamos de Totalmente. civilización, que también, pero es como encontrar una burbuja en la que un día entra a desconectar y poder hablar de temas interesantes y compartir, creo que es lo más importante, ¿no? Así que me quedo Totalmente. con De eso. hecho, si me permites, hay un tuit que me pusieron hace igual un par de meses, no sé el tiempo exacto, que bueno, en Twitter cuando compartes cosas parece como cada vez es menos frecuente que la gente responda, ¿no? Cada vez, y sobre todo cuando eres una cuenta grande. Cuando eres una cuenta grande parece como que las felicitaciones se van por añadidura. Entonces la gente te da un like, pero muy poca gente se molesta en decir, ah, qué interesante el contenido y todas estas cosas, ¿no? Pero recuerdo un comentario que yo creo que ha sido el comentario que más ilusión me ha hecho en mucho tiempo en Twitter. Y era una persona que decía, casi nunca estoy de acuerdo con lo que dices, pero casi siempre me haces pensar las cosas dos veces. Y me parece muy interesante y por eso te sigo, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy enriquecedor, ¿no? Que es justo la idea que yo tengo. No hace falta que estemos de acuerdo, pero si nos planteamos cosas y puntos de vista diferentes, para mí eso es lo interesante de Twitter. Poder romper un poco la baraja y reconfigurarla desde otro punto de vista. Y a priori puede no parecer un piropo, pero para mí es el mejor piropo posible, ¿no? Esa idea de me da igual cómo pienses, no pienso como tú, pero me interesan tus planteamientos, escucharlos, tenerlos en cuenta, porque me enriquecen, ¿no? Yo sigo a mucha gente en Twitter con la que no estoy de acuerdo en muchas cosas y a instituciones con las que no estoy de acuerdo en lo que hacen, Mm. pero aún así me enriquece su punto de vista para poder enriquecer el mío. Claro, al final es una cuestión de sinergias, ¿no? Y en ese punto también es interesante que muchas veces parece que necesitamos ver esa interacción o como que ese parámetro es significativo, obviamente, de que si tiene mucha interacción es que la cuenta funciona, pero muchas veces es cuestión de que a lo mejor la gente no tiene tiempo, ¿no? Y a lo mejor en ese momento solo da un like o en un momento tiene 10 minutos y te deja un comentario, pero muchas veces pasa de que no sabes de dónde viene la gente. De repente te llegan esos comentarios y dices, ¿ves? Por este tipo de cosas merece la pena, ¿no? Son como esos puntos que llegan y llegan seguro y hay que confiar en que llegan, pero es que pasa totalmente así. Al final no es que la gente no se interese, a veces no tiene tiempo, o es que en Instagram, por ejemplo, es que no le aparece tu contenido directamente, porque siguen a 4.000 cuentas más. ¿Qué puede pasar? O simplemente no tienen un hábito o una dinámica concreta de consumir ese contenido y Claro. dejar después un testimonio, ¿no? A mí Mm. me pasa muchas veces que alguien me comenta, a día de hoy, por ejemplo, algo que yo expliqué o que comenté hace 8 meses y que pensé que casi nadie le había prestado atención. Y de Mm. repente resulta que ha habido personas que le prestaron atención. Y es que Claro. dicen, ah, sí, yo también leí aquel hilo. Y tú dices, pues yo pensé que había pasado desapercibido aquello que comenté. Pero no, al final es un tipo de audiencia completamente distinta. Yo sí creo en ese sentido que las redes sociales son interesantes para que reflexionemos sobre cómo funciona realmente la comunicación. Porque yo creo que tenemos muy mitificada la comunicación. Yo siempre digo, aunque esto pueda sonar muy altisonante y un poco brusco, yo siempre digo que sobrevaloramos la capacidad lectora de las personas y la capacidad de comprensión de las personas. Y lo digo muchas veces desde mi experiencia como profesor, que en la docencia tenemos esa mala costumbre casi heredada de pensar que todo lo que hemos dicho en clase es materia impartida. Ujú. Y no necesariamente. Puede que lo hayas dicho en clase, pero puede que no hubiese ningún receptor conectado en ese momento. Claro. A veces sucede esto en docencia, ¿no? Tú has explicado una cosa en clase pensando que pusiste un suficiente énfasis y cuando haces el examen resulta que solamente un 2% del alumnado lo entendió. Y Ujú. dices, pero si esto lo vimos en clase. Claro. No, no lo vimos en clase. Tú lo dijiste. Pero ¿cuánta gente se enteró? ¿Cuánta gente captó el mensaje? Esto en redes sucede lo mismo. La diferencia es que en redes los mensajes son un poco como flechas que lanzas al aire y a ver dónde caen. Y nunca tienes en realidad una relación directa con cómo cae esa flecha. En el sentido de que a veces lanzas un mensaje y te da la sensación de que ha funcionado muy bien y en realidad casi nadie lo ha entendido. O a veces puede pasar lo contrario. Lanzas un mensaje, tú crees que ha pasado sin pena ni gloria y resulta que ha calado y lo descubres meses después o quizás nunca lo descubres. Eso es algo que da un poco de vértigo, pero forma parte de este nuevo modelo de comunicación y en realidad, si lo pensamos bien, ha pasado toda la vida, porque los malentendidos son parte de la comunicación también. Entonces, en ese sentido, yo creo que es casi la clave de no desanimarse con las redes, ¿no? No desanimarse con las redes implica también eso, tener en cuenta que a lo mejor la gente te está entendiendo más de lo que piensas, lo que pasa es que no estás recibiendo un feedback muy material y muy cuantificable, y entonces te da la sensación de que nadie se interesa por lo que estás haciendo.
Exacto, eso además que ese mensaje como cierre, la verdad es que es súper acertado y ahí estamos de acuerdo. Así que bueno, espero que toda la gente que nos esté viendo se anime también con Twitter, porque ahí hay una comunidad cultural muy buena también y mucho donde aprender, como tu cuenta, por ejemplo. Y bueno, ya aprovecho para comentar que te pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram y también dejaré vinculada tu página web para quien quiera Perfecto. saber más de tus proyectos y de todo lo que andas, que sé que es bastante. Y nada, Miguel Ángel, que muchísimas gracias por estar aquí, Gracias a ti. por esta charla tan enriquecedora en el estudio de Culturina. Y nada, a todos los que nos vean, pues también muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nada, sin más, pues eso, agradecimiento total a ti de nuevo por tu tiempo. Y bueno, a los demás nos vemos pronto en una nueva entrevista en el estudio de Culturina. Chao.